Me es fácil hablar y podemos hablar de los derechos humanos, del poder de la silla presidencial y sobre los temas de las diferentes corrientes ideológicas de nuestra arena política que han utilizado bandoleros y muchos han sido de sus partidos. Y que ahora en esas épocas habían niños en las bandas, habían niños que se convirtieron en guerrilleros e incluso llegaron a tener el grado de teniente como fue el famoso niño Teniente Roosevelt, que era un jovencito integrante de la cuadrilla del Chispa y era un menor de edad de algunos 10 a 12 años. Y por eso, y en estas regiones vemos que donde habían chusmas de diferentes color político, así había chusmas liberales y otras eran conservadoras, ambas de alta peligrosidad. Según un mismo inspector de Córdoba, dijo que esa afiliación liberal estaba muy temeroso de los godos de Buenavista y la mina, que atacarán a Córdoba y presumían todas estas cuestiones, todas sus regiones estaban circunvecinas y los conservadores de la mina han vivido en completa alarma y se vivía el campesinado entre las bandas y el ejército, y de esa manera llega un momento en que se cualifican y va dando hacia adelante otros hombres de mucha fama, como fue el caso de que todos, la mayoría pertenecieron al ejército, el caso de Marulanda Vélez. Y por eso el tema que podría hablar del poder de la silla presidencial y podía servir de marco y contexto a estas cuestiones de gamonales, bandoleros, campesinos y derechos humanos. Pero para hablar de derechos humanos tengo que introducirme bastante en su origen. ¿Qué es esto? ¿De dónde proviene esto? ¿Y por qué en la Constitución de 1991? Entonces el profesor Ferreira, ¿qué nos puede decir usted? Bueno, queridos estudiantes, tomen apunte, ustedes saben cómo es la cosa conmigo, que en un momento dado, como un apóstol de llevar un conocimiento que está en mi cabeza de las lecturas y las cosas, entregárselo a ustedes que son mis estudiantes en esta secta secreta y en estos sótanos donde nos encontramos para estudiar. Les puedo decir que tenemos que tener mucha consideración a bordo de los temas que tienen que ver con los derechos humanos, porque esto viene desde mucho tiempo y que solamente nosotros conocemos de un tiempo para acá, pero que hay muchos aportes de grandes hombres. Una vez yo dije que hoy en día que muchos hombres inteligentes y grandes han salido de las clases bajas, pero en la antigüedad también, cuando empiezan a formarse las aristocracias y todas esas cuestiones en Grecia y en las repúblicas que vienen luego, surgen también de altas capas. Y podemos mencionar a Simandro, podemos mencionar a toda esta gente que sirven de preámbulo a algunos análisis para poder ver al bandolero, al bandido que se volvía de piedra y cómo lo utilizaban los conservadores, por ejemplo, y que para asesinarlo fue necesario sacar tanques de guerra y todo un ejército para poder acribillarlo y acabarlo en un barrio de Bogotá. Y ese hombre se llamó Efraín González. Entonces podemos decir que, para comenzar esto, que fueron los griegos quienes aportaron los cimientos organizacionales, se puede decir, y funcionales de un Estado, y la democracia, el análisis reflexivo para depurar lo que se conoció como propiciación, proveniente precisamente de otras culturas. La dinámica aquí era un individualismo expresado en clases sociales, dominantes y dominadas.
Aquí las formas organizacionales de la familia patriarcal y monogámica era solo una visión laica que se vino transmitiendo a través de sus dioses parranderos, como lo dijimos en una ocasión. Y aquí los romanos, a través de su imperio, generaron consideraciones que se materializaron en lo que se conoció y hoy se conoce como el derecho civil. Y la imposición de un dominio que doblegaba voluntades hizo que ese imperio, a través del uso de la fuerza hegemónica en vastos territorios geográficos, donde puso el pie, y en su momento representaba una fuerza desde el punto de vista intelectual. Recordemos que es en Roma donde el Senater y de por allá provienen las mejores cuestiones del derecho occidental y lo que conocemos como el derecho romano y el derecho canónico. Cuando ya entra en juego, aquí entra ya la cuestión eclesiástica, y por eso podemos ver que la vista intelectual, científico, religioso, le permitió también homogeneizar unas formas de comportamiento y la aceptación de unas leyes determinadas en la relación de dominio. Ojo, las leyes ya iban sujetas al dominio y siempre fue así. Reyes, etcétera, etcétera, hacia acá. Desde el punto de vista religioso, aquí entra el cristianismo a servir al imperio romano para poder ideologizar y poder llenar espiritualmente a las masas de esos vastos territorios que ellos dominaban, con un mensaje de fraternidad y de hermandad. Aquí Cristo era la exaltación máxima en la tierra, aparte de que era la atracción del mensaje que él tenía. Y la Iglesia, en este caso católica, utilizó las cruzadas como forma de poder él someter a los infieles. Y los infieles, que era el delito en la época, no podían estar fuera de lo que ellos llamaron el poder civil, que estaba representado por el Imperio Romano. Y entonces la ley castiga al infiel, y a través de su emperador y el eclesiástico, que estaba representado por los papas, eran dos fuerzas que se coaligan para imponer unas condiciones y ejercitar un dominio extraterritorial. Aquí el poder irradia lo tenebroso, lo que se debe temer entre sí, y por eso decidieron actuar unidos para complementarse el uno con el otro, y usando la fuerza y el otro a través de métodos persuasivos espirituales. Aquí los derechos humanos nacen por iniciación del proceso que se incuba en la conciencia de las masas europeas y americanas, que expresan su inconformidad protagonizando exigencias que reivindicaron una mejor forma de vida y un tratamiento en las relaciones que se conocen como laborales. Y aquí precisamente es cuando estos acontecimientos se presentan en países que hoy son principales potencias en Occidente, pero no fue por casualidad. A pesar de que hay masas populares, fueron templando el sentimiento que les hacía sentir excluidos, y estaban excluidos las masas populares, y por eso procedieron a buscar justicia, igualdad en el tratamiento. Aquí la occidentalización, se puede decir, de los derechos humanos es un hecho relevante que consiste en la captación de Occidente de una serie de derechos para protegerlos, utilizando unas normatividades que evitan su transgresión. Vino la dinámica de un sistema en donde las relaciones son de dependencia y por consiguiente desiguales. Las luchas por la exigencia de mayor tratamiento están a la orden del día y se exigen tratamientos mejores. Esto significa que las violaciones están latentes y por lo tanto la creación de unas reglas son un imperativo. Sin embargo, la existencia de mayor número de leyes destinadas a este fin no garantiza la protección necesaria de los derechos. Cuando el gobernante es un dictador, probablemente viola el sentido de la aplicación de las normas y las acomoda a su voluntad. Entonces se vuelve un imperativo crear condiciones democráticas en donde los problemas se resuelven atendiendo con su
censudamente las voluntades mayoritarias para encauzar procesos de conveniencia ciudadana. Por eso es que la Constitución colombiana de 1991 se vuelve abundante en artículos. Creo que hay alrededor de más de 100 artículos, deben haber más de 100 artículos, que velan por la preservación de derechos humanos. Y en Colombia es signataria, ella es signataria de todos los pactos internacionales que concluyen en ese sentido. Y, sin embargo, las luchas protagonizadas por grupos ilegales han convertido la geografía nacional en un campo de confrontación permanente que hace de la violación a esos derechos. Es algo natural en una patria que es manipulada por dos partidos tradicionales y que utilizaron, por ejemplo, a este hombre que se convierte en piedra y se convierte en árbol y se convierte en una leyenda casi indestructible. Es una leyenda indestructible que no puede el ejército, no puede nadie, ni los batallones con él. Hasta que en Bogotá, en un barrio, es necesario sacar tanques de guerra y todo, como si se fuera una guerra mundial, para un solo hombre que cae acribillado en Bogotá por ello. Por lo tanto, podemos decir que este hombre se llamó Efraín González. Yo le dije que había nacido Efraín González en las épocas más o menos del 33, algo así dije, pero que aquí cuando hablamos que Efraín González presumiblemente él entra en escena, eran épocas de más o menos un hombre llamado Olaya Herrera, quien gobernó entre 1930 al 34. El padre de Efraín se había iniciado en el Quindío como administrador de finca y después de mucho esfuerzo se convirtió en pequeño propietario. Y él se vinculó en efecto a la cuadrilla del temible bandolero Yair Giraldo, como también lo hicieron 3 de sus hermanos, los cuales terminaron enrolados en las mafias esmeralderas de Muso y Otanche en Boyacá. Este Efraín González llegó su leyenda a tal grado que era imposible capturarlo y se desaparecía. En la población y los que estaban con él decían que seguramente es alguna de esas piedras que está ahí porque él se convierte en piedra, o alguno de aquellos 200 palos que están en aquella finca porque él se convierte en árbol. Y así Efraín González se volvió indestructible hasta que al fin fue necesario sacar los tanques de guerra del ejército para poder culminar con él en una calle y en una vivienda donde se encontraba en Bogotá. Por eso es que nosotros y nuestros bandoleros se llenaron de leyendas y de historia. Lo mismo pasó con Manuel Marulanda Vélez, que llegó a tener el título de inmortal, porque siempre decían, ya mataron a Tiro Fijo, y Tiro Fijo aparecía al poco rato. Y por eso que la incredulidad de hace poco de Santrí, de Márquez y esas cuestiones que muchas veces colocaban en los periódicos fotos que ya habían pasado de ellos cuando en Marquetalia y la colocaban en una noticia del día y parecía que entonces estaban vivos. Y así las grandes confusiones y los grandes misterios de estos hombres. Pero lo cierto es que los niños de 10, 12 y 14 años eran tenientes en las chusmas y en las bandas delincuenciales de aquellos años y que eran utilizados y estaban al mejor postor de liberales y conservadores y muchas veces salían de sus filas. Por lo tanto, hoy nos extrañamos, bueno, será esto por los derechos humanos cuando se dice que un niño guerrillero que de 18 años, 17 años, 16 años y 15 le llaman niño, pero en aquella época, que le dije yo, que fue un muchachito, era teniente y no llegaba, creo que a 12 años. Por lo tanto, esa es la historia colombiana y los derechos humanos, de los cuales ya ustedes deben saberse algunos,
y que tienen que ver con nuestra Constitución de 1991. Y podemos decir que la discriminación es una forma de violación de los derechos humanos. Cuando nosotros vemos por la radio y la televisión cómo se denigra a los partidos vencidos, cómo denigran, por ejemplo, a una candidata de color que logra colocar hoy en la politización de la etnia, colocar miles de votos a un candidato, como es el caso del actual presidente, entonces la denigran, que es Francia Márquez. Pero para ellos, los que denigran siempre exigen que sean respetados y que no se denigre, no se les denigre nada. Para ellos sí hay derechos humanos, pero ellos no tienen derechos humanos para los demás, porque la discriminación es una violación de los derechos humanos y a cada momento los vemos violando por los partidos opositores de derecha. Cuando yo no soy de derecha, ni de izquierda, ni uribista, ni petrista, ni nada. Sencillamente es un apóstol que me toca sacar del cerebro cosas que leo, porque o si no me explota la cabeza. Ese es mi único peligro y mi único terrorismo y mi única bomba, lo que está aquí en este cerebro. Y por lo tanto, mi amigo, y mi pistola, y mi metralleta, y mi granada o bomba de terror es un libro que nos puede hablar de los derechos humanos en el momento en que se occidentaliza y que tiene que ver mucho también con el origen de los pensadores, aquellos que creían que veníamos de las piedras, veníamos del fuego, veníamos del agua, hasta el día de hoy que es necesaria la ciencia para explicar ciertas cosas y fenómenos de la naturaleza. Lo vemos en la próxima clase para seguir hablando del poder de la silla presidencial.